Bon dia a tots. El meu nom és Ricardo Cerver, soc professor de la Universitat Politècnica de València, del Departament d'Economia i Ciències Socials, en el que hi ha una àmplia representació en aquest congrés i que ja ha participat i participarà també posteriorment. El tema que ens ocupa, antes agrairé als organitzadors d'aquest congrés la invitació que m'han cursat per a estar un poc de moderador d'esta taula en expertos molt importants en el que refereix a la cadena agroalimentària, encara que està molt representat la producció. Tenim a la Unió d'Hidraladors i tenim també a ABA, i la distribució també està molt ben representada. Tal volta ens faltaria una major representació dels manipuladors, si ens referim a productes agrícoles, però tenim també a la Federació, també representar la Federació Agroalimentària de Comissions Obreres, i per tant és també un element per a formar part d'aquesta part dels intermediaris en la cadena de valor. Bé, normalment la meva funció, òbviament, és presentar i que donen solucions al problema els que estan així representats en la taula, que són experts, però com en vez d'actuar jo al final, que seria lo normal, antes del turno de preguntes, si n'hi ha cas, vaig simplement a fer una introducció molt menuda referent a l'equilibri de la cadena alimentària, perquè jo en tot cas vaig a presentar més problemes que solucions. Entonces, així presentaran les solucions i jo en tot cas presentaré algun problema. Us presento en primer lloc els que formen part de la taula. És de la meva dreta, abans al final de la taula, José Gallo, secretari de Formació i Comunicació i Medi Ambient de la Federació Agroalimentària de Comissions Obreres. A continuació està Francisco Javier Quiles Bodí, director de Relacions Externes de Consum. A continuació tenim Llorenç Capsi, Llorenç Capsi, que és de la Comissió Executiva de la Unió de Llauradors, i finalment està Juan Salvador Torres Domingo, que és secretari general de l'Associació Valenciana d'Agricultors, ABA-ASAJA. Bé, el tema, com podeu veure, és l'equilibri de la cadena agroalimentària. Per tant, estem suposant ja que la cadena agroalimentària és una cadena que no està en equilibri, està desequilibrada. I quan es parla d'equilibri de la cadena agroalimentària, normalment estem pensant també en el que es diu actualment la sostenibilitat de la cadena agroalimentària, o l'equilibri conduiria a que la cadena agroalimentària fos una cadena equilibrada. Què podem entendre com a equilibri de la cadena agroalimentària? Almenys, per agarrar per casa, per entendre-nos. Tal volta l'equilibri de la cadena agroalimentària seria que cada un dels eslabons que componen la cadena agroalimentària obtinga una retribució en funció del valor afegit que aporta a la cadena. Tal volta aquesta seria la qüestió més important. L'equilibri seria el que cada un dels eslabons, cada un dels components de la cadena agroalimentària reciba una retribució en funció... Vaig a parlar en castellà perquè encara que jo parlo valencià crec que m'expresso un poc millor en castellà que en valencià, no estic menys acostumbrat. Voy a hablar, como digo, en castellano. Es decir, recibir una retribución acorde con el valor añadido que genere en esa cadena agroalimentaria. Por lo tanto, si estamos hablando de valor añadido, cuando normalmente los observatorios de precios y cualquier otra documentación relativa a la cadena de valor, ese valor añadido lo están midiendo como diferencia entre los precios en los distintos eslabones. Claro, ya estamos ante un problema, diferencia entre los precios.
Bien, eso querría decir, y tendríamos una información extraordinaria si esos precios, esa formación de precios en cada eslabón de la cadena se basasen en alguna racionalidad, fueran racionales, es decir, se incorporasen los costes más el beneficio empresarial. Y no hay más historia tampoco, en cada uno de los eslabones. Bien, eso quiere decir que también debería haber una correlación entre los precios que pone cada uno de los eslabones. Y ahora veremos en un ejemplo que la cosa no está tan clara, y por eso estaba comentando yo al principio que, como voy a presentar un problema más que soluciones, pues tengo aquí la gente para que en todo caso expresar sus soluciones y sus opiniones para poder equilibrar la cadena alimentaria, ya que de antemano sabemos que no está equilibrada. Las razones son muchas y extensas. La atomización de la oferta es una de las razones que se aduce, la concentración de la demanda, de la distribución, es otra de las razones que se aduce, la retracción del consumo que ha ocurrido en los últimos años, con lo cual también incide en ese equilibrio de la cadena agroalimentaria, la bajada de precios en alguna serie de productos inducida, según dicen, por las cadenas de distribución, etc. Todo eso, sí, todos tienen que ver con ese equilibrio de la cadena alimentaria. Os voy a poner un ejemplo de un cítrico. No sé si se podrá ver bien ahí, que es para la campaña 2011-2012, que es de la Clemenules, para coger una mandarina y un producto de consumo y de producción muy alto. Bien, en esta primera transparencia, bien sea venta en malla o venta a peso, o sea, proveniente de encajado, se expresan los márgenes comerciales. Márgenes comerciales relativos a la diferencia de precios en los distintos eslabones, cada uno respecto del anterior. Y luego aquí tenéis a la parte izquierda el margen comercial del total del canal. Podemos ver que es el 86% en el caso de la venta en malla y que es del 89% en el caso de la Clemenules. Esto podrá llamar la atención, sin lugar a dudas, mirad los porcentajes que tienen que ver entre el destino y el mayorista de origen, es decir, salida al almacén, el 61%, por ejemplo, en el cuadro de la derecha, y pueden resultar muy expresivos, pero eso no quiere decir nada, porque hemos dicho en un principio, que depende del valor que añada cada uno de los eslabones de la cadena. Que uno puede decir, bueno, pues el margen comercial parece que sea muy alto, el que tienen una cadena de distribución o el minorista, pues dependerá del valor que añadan al producto. Claro, es mucho más, a continuación tenéis una transparencia en lo que se dice con la participación en tanto por cien en el precio final de los agentes que intervienen en la cadena valor de la Clemenules específicamente, y veis ahí un poco cuáles son la participación en el precio final. Tenemos al productor en un 11%, tenemos al mayorista de origen, es decir, el comerciante, digamos, en el caso del manipulador del producto, en un 28%. En lo que se refiere a mayorista, digamos, en destino, estamos hablando del mercado interior, son los mercados, y a continuación tendríamos el minorista, bien sea comercio especializado o bien sea cadena de distribución. Bien, veis un poco por qué porcentaje nos lo estábamos moviendo, pero como digo, lo fundamental es cuál es el valor que añaden cada uno de los componentes de los eslabones. Este gusta mucho más a la gente ver este cuadro que os presento aquí, en el cual en primer lugar tenéis una diferencia del precio, diferencia respecto del precio de origen de cada uno de los eslabones, mayorista, origen, merca y minorista, y luego tenéis el margen bruto de forma absoluta en euros por kilo, reflejando esa diferencia, y el margen bruto relativo en porcentaje. Y entonces podemos observar que en la Clemenules, en la campaña 2011-2012, en el mercado interior, desde el productor hasta el consumidor,
pues hubo un incremento del precio del 817%. Ha habido variedades de cítricos y otros productos que nosotros hemos tenido en cuenta cuando funcionaba el observatorio de precios, que ya desde agosto no funciona por falta de presupuesto, creo, por lo menos es lo que me han comentado. Y esto para la venta a peso, digamos lo proveniente de encajado. En el caso de la malla, la diferencia era del 639%. Pero ya digo que eso puede parecer muy alto o muy bajo, pero como repito de nuevo, ¿de qué depende? Depende del valor que añada cada uno de los eslabones de la cadena comercial. Pero claro, entonces, si calculamos el valor añadido como diferencia entre precios, pues habrá que ver cómo se conforman esos precios. Bien, aquí os he puesto una tabla que está ya depurada de la correlación entre precios de las Clemenules en las 3 últimas campañas, en el que ya está depurado es decir, solamente figuran los valores que superan el 0,6%, que se considera que hay una correlación importante, bien de forma positiva o de forma negativa. Si la correlación es de forma positiva, significará que al incrementarse el precio en un eslabón, pues en el siguiente eslabón y los siguientes tendrá que incrementarse. No tiene por qué ser en la misma cantidad cuando se eleva el precio. Si es negativa, como sabéis todos, pues significará que ocurre lo contrario, que se incrementa el precio en un eslabón y en vez de incrementarse en el siguiente, pues resulta que disminuye. Bien, simplemente por ya deciros un poco la conclusión relativa a ese estudio de los coeficientes de correlación. Lo que sí que os puedo señalar es que existe una ausencia de relaciones apreciables que se mantengan estables a lo largo de las diferentes campañas. No hay una correlación clara en los distintos eslabones. La excepción está entre los precios de salida al almacén y origen, productor, me refiero, precios percibidos por el agricultor respecto de precios de salida al almacén. Ahí es cuando hay más correlación. En el resto de los casos existen incluso correlaciones negativas, como hemos dicho antes, lo cual quiere decir que aumentando el precio, por ejemplo, al productor, curiosamente disminuye el precio al consumidor, o disminuye el precio que realizan los mercados o cualquier otro elemento de la cadena de valor. Bien, por lo tanto, que el mayor número de interrelaciones o apreciables están en los primeros eslabones de la cadena, es decir, en lo que podríamos decir la parte de origen, el mercado de origen, producción y comercialización, salida al almacén, para entendernos, en el caso de este tipo de productos. Bien, si esto ocurre, eso quiere decir que la formación de los precios pues no siguió una forma normal o objetiva. No existe, entonces, claro, ante esa situación de no objetividad, pues el decir qué es lo que le corresponde a cada eslabón de la cadena de valor, pues va a ser muy difícil, porque si hubiera una correspondencia exacta, pues bien, pues podremos considerarla alta o baja, pero estaría dentro de la línea. Por lo tanto, es un problema más que os presento encima de la mesa para que veáis vosotros las posibles soluciones. Solamente, y por terminar, el eslabón más débil es el productor. Y entonces, yo me parece que mantener el equilibrio, a pesar de la ley, está no sé si está aprobada ya, pero si no está, estará a punto de aprobarse, la ley de sostenibilidad o de equilibrio de la cadena agroalimentaria. Pero para la fase de producción, la única salida, supongo que aquí está muy representada la producción y por lo tanto tendrá muchas más ideas, sería vía seguros. Se inició un run en base a los seguros de ingresos, en principio, que parecía que podía haber una subvención de la propia Unión Europea respecto a los seguros de ingresos. Nosotros participamos en el proyecto, la Politécnica, y realmente fui yo responsable de ese proyecto junto con los compañeros de la Politécnica para los seguros. Y luego se cambió de idea y se habló de que la Unión Europea lo que quería era un seguro de rentas. Es decir, estamos hablando de ingresos menos costes, por las dificultades que lleva la cuestión de los costes. Pero claro, también el problema sería que el productor tiene que saber que tiene que moverse en un rango de costes determinado, que no puede decir, bueno, pues mis costes son 27 euros el kilo. Muy bien, es que a lo mejor usted lo que no debe es producir Clemenules.
dedicarse a otro cultivo. Porque si usted tiene esos costes, va a ser imposible embarcarlo en algo positivo dentro de la propia cadena. La va a hacer ya insostenible la cadena, si tienen que pagarle esos costes que tiene usted de producción. Claro. Dentro de unos costes racionales de producción, se tendría que empezar en definitiva a ver a partir de ese valor que empezase a verse cuál es el valor que añaden los distintos eslabones. Y digo lo de los seguros, pero el problema de los seguros, que por lo visto se ha paralizado la cosa, supongo que por todo el problema de la crisis, la reducción de presupuestos y todas las cuestiones, pues el problema que le veo es quién financia ese seguro. Porque claro, si lo financia también, si lo tiene que financiar exclusivamente el productor, pues nos encontramos con un coste más añadido al inicio de la cadena. Nada, os dejo encima de la mesa todas estas cuestiones y empezad, no sé, el que queráis. El orden que tenemos. El orden que tenemos, pues venga, pues entonces, primero... La unió és la unió. Sábado. Bueno, començo jo mateix. En primer lloc, agrair a l'organització que hagi convidat a la Unió a aquest important debat, a aquesta important jornada. Vull disculpar, primer que tot, també al nostre secretari general, Ramon Mampel, que no ha pogut assistir. Moltes voltes les coses urgents, doncs bueno, passen per davant de les coses importants, però imagineu-se lo difícil que és gestionar aquest tipus d'agendes. També en aquest primer minut m'agradaria quasi que demanar disculpes perquè aquesta taula és la que va trencar el to optimista que al llarg del matí ha hagut en la sala. Efectivament, quan parlem d'investigació, efectivament, quan parlem d'universitat, quan parlem d'empreses i més empreses que han tingut èxit, doncs, bueno, tots ens sentim més relaxats i més a gust, sobretot perquè estem acostumats a 24 hores al dia escoltar males notícies. Bé, doncs, lamentablement em sembla que nosaltres avui així anem a continuar en aquesta dinàmica de males notícies. Jo sí que volguera fer primer que tot una síntesi, quasi en una frase, dir-vos el que us vull dir. I és que per a la Unió de Llauradors, aquesta situació tan dramàtica que l'agricultura valenciana, que el llaurador valencià està patint, és cert que és perquè té una estructura jurídica que l'envolta molt negativa. També és cert que estem en un context global molt complicat, exteriorment tinguem molta competència, però que aquesta estructura jurídica, que aquesta competència econòmica que tinguem a nivell mundial no pot ocultar que nosaltres tenim havent comès uns errors interns, tinguem uns dèficits propis increïbles i sobretot que històricament tinguem unes referències polítiques que han sigut nules per al sector. Això en el millor dels casos. La prova de lo que estic dient és de veres, m'agradaria llegir-vos brevíssimament una nota de fa 97 anys, a veure si vos sona. La cuestión de la naranja, peor cada día. Da la mayor tristeza ver en muchos almacenes pudriéndose la naranja por falta de poderle dar salida. De precios, realmente no hay ninguno, pues hay días que se cotizan a 15, 25, 30 céntimos la arroba, según clases y vagones de la carga, para consumirse en el interior. Boletín arrocero, 17 de febrer de 1916. Permetiu-me que us en llegeixi un altre també, molt curiós. Este además tiene un lenguaje clásico de estos de nuevo. La región valenciana presencia contristada la evolución de un cultivo que si había alcanzado la cima que los agricultores siempre desearían, ha tenido que conformarse con la disminución de su rentabilidad hasta niveles que, para obtención de la deseada productividad, entran ahora en un juego desconocido para estos agricultores factores como dimensión óptica de la finca, espíritu cooperativo que se deriva de la estructura minifundista, competencia con otras viticulturas extranjeras y nacionales de más moderna programación y aumento de los costes de producción, no solo debido a la subida real de los precios pagados por el cultivador, sino a la necesidad de gastos conducentes a obtener una calidad de un producto que ha de adecuarse a las exigencias de mercado. Novembre de 1968, revista Agricultura. Acabe, me'n vaig a l'any 2012.
l'altre dia. Diari Levante de 21 del 10 de l'any 2012, com us dia. Un collidor de navelina per Antonio Muñoz cobra 1,3 euros el caixó de navelina. Sigitas, que és un experto collidor lituano, diu això, cobra això, 1,3 euros de caixó de navelina. I el mateix diari, pàgina 30, el periodista Carlos Senso atribuye al encargado de la empresa que en el mejor de los casos el vendedor y amo del huerto cambiará el dinero sin obtener beneficio. Su cuenta quedará a 0 euros. Los agricultores valencianos somos la mayor ONG que existe, porque damos a comer a mucha gente sin que obtengamos beneficios. Añadís el periodista. En el caso de la cuadrilla de José, ganarán más por cajón recolectado que el tío Pepe por vender la caja. 100 anys dient lo mateix. Jo crec que si no fem alguna cosa, pues res, la pareta s'acaba. Per això vos vull dir jo que si algo necessitem és un canvi. I aquest canvi va a donar-lo la llei que el Parlament espanyol està debatint en aquests moments, la llei de la cadena agroalimentària. No ho sabem, se tindrà que aprovar possiblement en octubre, novembre. Nosaltres valorem des de la Unió que és positiu que això estigui damunt de la taula. Anem a veure. A més, com vos dia, hi ha més lleis que estan envoltant al llaurador, com és un código de buenas prácticas comerciales, una ley de integración de cooperativas que pretén reforzar el papel de la concentración en la oferta, una nova llei interprofessional. A més, a nivell valencià, el llaurador, tenim pendent una llei de dret patrimonial agrari que, entre altres, regula la venda a ull, la venda a pes, on es prohibís taxativament la venda a resultes, el qual, per exemple, en aquesta comarca és vergonyós que estiga passant, a la comarca i en totes. I per si no n'hi ha prou, damunt tenim la legislació europea. Per si no n'hi ha prou, la legislació europea i totes les lleis són precises, deixem-ho clar, però sí que, per exemple, m'agradaria comentar que en aquests moments tenim damunt la taula el libro verde sobre las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario y no alimentario entre empresas de Europa i que planteja 25 qüestions sobre com visualitzen els agents de la cadena alimentària la seva problemàtica, inèrcies de funcionament o asimetries entre altres conceptes. Per cert, aquest llibre verd té que estar contestat per part dels agents antes del 30 d'abril i vos recomano que en la mesura que pugueu que el vegeu. Un llibre verd de la Comissió Europea sobre pràctiques comercials desleals. Dit això, sembla que l'arquitectura jurídica que acaba de comentar, brevíssimament, jo no soc un expert jurista ni res per l'estil, impediria que gent com jo, profana en l'assumpte, poguera parlar d'aquests temes. Al remat, som nosaltres, el llaurador, els que quedem reduïts a subjectes insertats dins d'una retafila de lleis, normes, jurisprudència variada i espectadors passius en una batalla entre la Unió Europea i Espanya i la resta dels 27 països. Bueno, però no és així, res més lluny de la realitat. Nosaltres, com a organització professional agrària, vull fer una matisació en aquests moments per a la gent que no coneix la Unió, i tampoc acaba. És que nosaltres no som un sindicat, nosaltres som organitzacions professionals. Entre nosaltres ens anomenem sindicalistes per comoditat, sindicalistes, vaig al sindicat, però nosaltres no som un sindicat. Nosaltres som una organització professional. I això té unes conseqüències jurídiques fonamentals, importantíssimes, que ara no s'han de veure. Però bueno, perquè tinguem present ja anem canviant aquest tipus de llenguatge. Dos són les grans qüestions, seguint intentant profunditzar un poc més en el tema, vaig a fer el més breu possible, que patim els llauradors valencians. 1. Els problemes de l'agricultura valenciana tenen el seu origen en els nostres propis dèficits, com he dit abans. Dèficits que cap administració en 30 anys de democràcia ha sabut corregir. El professor Joan Noguera, en el seu estudi Viabilidad y competitividad del sistema citrícola valenciano, senyala un minifundisme, crisi de preus, una rigidez i una distorsió en el preu del mercat de la terra increïble i a un altre nivell tinguem un dèficit hídric molt important. 2. És cert que hi ha factors externs que han vingut a afegir-se a les nostres debilitats estructurals que comentava abans. La globalització, el desplaçament de l'eix de decisions polítiques cap al Pacífic,
un oscurantisme financer que ara, per exemple, està destapant-se, però que aquests factors exògens, en l'opinió de la Unió, no expliquen la crisi real que pateixen els llauradors valencians per si mateix. Val així recordar el que señala el profesor Álvarez Foque. Son tan numerosas las contradicciones que tendemos a simplificar el origen de las dificultades en un solo mal, la globalización. Y se suelen proponer como salidas la protección en frontera y la intervención pública en el mercado. Y añade, las políticas comerciales intervencionistas no han sido eficaces para estabilizar el mercado interno. Niveles arancelarios elevados como los que la Unión Europea sigue aplicando, estem parlant de l'any 2011, a algunos productos sensibles como la carne, lácteos y azúcar, no han sido suficientes para evitar la crisis en estos sectores. Eso, dentro del trabajo Crisis de la Agricultura y Mercados, 2011. En un context econòmic desastrós, l'agricultura valenciana, a més de tenir uns dèficits interns gravíssims, aguditzats per uns condicionaments externs també en ruïna, té a més que lluitar amb la incapacitat històrica d'unes polítiques desnortades, farcides d'ideologia moltes vegades renyides amb la professionalitat i amb la racionalitat econòmica més evident, i que a hores d'ara ens ha portat a on estem. No sé si dir el que tinc escrit a continuació, al borde del precipici, ja ho he dit. Concretament en València, lluny de fomentar la lliure iniciativa privada com a millor manera d'organitzar l'economia i per tant de millorar el benestar de la societat, lluny de mantenir, de fortalir, fomentar la concentració de l'oferta per a poder intentar compensar el fort poder de negociació, lluny de guiar-nos per criteris tècnics i professionals, hem apostat per un model aliè al model agrari valencià, que és el millor des del punt de vista de la cohesió social i l'economia sostenible. Ho repetim, la lliure iniciativa privada i la lliure competència són la millor garantia per a que una societat i els seus individus es desenvolupen de la millor manera possible. Ho diu l'article 9 de la Constitució espanyola, us he dit. Correspon als poders públics promoure les condicions per a que la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra siguin reals i efectives. Això no li està passant al productor valencià. No vull acabar l'últim minut, per favor, sense parlar del dret de la competència, perquè així anem a aplicar una altra volta els esquemes mentals que sempre apliquem. La culpa sempre la tenen tots, menys nosaltres tots tenen la culpa. Ara el mantra és repetir que el dret de la competència ofega els llauradors. Desde luego el dret de la competència, el Tribunal de la Competència, digueu-li com vulguin, no són uns santets. Però, per exemple, el Tribunal de la Competència i les lleis de la defensa de la competència estan apuntant en la direcció correcta, no? No ho sabem. Sí que sabem que, per exemple, tindrem que concentrar oferta per a saber exactament quins són els problemes a resoldre. Si no concentrem oferta, no podrem saber mai si el preu de la taronja és tan baix perquè és aixina o perquè realment estaven fent-ho mal. Vull dir, si és possible, una bona idea podria ser concentrem oferta fins al que marca la llei, fins al 30% aproximadament, i una volta concentrem l'oferta per a poder tindre potencial negociador, podran passar dues coses, o que el preu de la taronja, fic centralment el preu de la taronja com a model a aquesta zona, o que el preu de la taronja puja, aleshores era evident que teníem un problema d'ineficiència, o pot ser que no puja. Aleshores és quan podrem dirigir-nos i queixar-nos, però no primer queixar-nos sense haver fet els nostres deures. Quan vegem que el preu de la taronja no ha pujat, malgrat que havem fet els deures, entonces és quan podrem dir, ajudeu-me, fiqueu preus, per exemple, com passen els llibres d'escola, que tenen un preu fixe, un preu horitzontal i no passa res. O ajudeu-me com ajudeu a la banca. Llorenç. Perdó. Bueno, pues res. En el debat després, per exemple, puguem parlar un poc més de la cadena agroalimentària i, per exemple, del contracte de la llei. Vale, gràcies.